tenemos ya aquí en la entrevista a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres Guadarrama. Muy buen día, ministra. ¿Qué tal, Marta Olivia? Muy buen día, a sus órdenes. Sí, oiga, qué revuelo ha causado este estado de X o Twitter, como decían antes, acerca de los daños económicos en la suspensión de actividades en los tribunales, en los juzgados, en todo el Poder Judicial Federal. ¿Cómo llega? Había dicho usted 34 días, pero hoy miércoles ya son 36, así que hay que ir sumando esta cifra. ¿Cómo se llegó a esta cifra? Y esto, sí, en primer lugar eso. Pues simplemente hago una cuenta del presupuesto que tiene actualmente el Poder Judicial de la Federación, que es de 78,327 millones de pesos, de los cuales exclusivamente para los juzgados de distrito y los tribunales colegiados de circuito se están erogando al año o este año 68,917 millones de pesos. De esta cantidad, pues simplemente la dividimos en los 365 días del año. Obviamente que no todos los juzgados funcionan sábados y domingos, pero estamos dividiéndola así. Y partiendo de ese supuesto es que nosotros gastamos al día gastamos al día... no anoté aquí la cantidad del día, nada más anoté la cantidad de los 34 días, pero miren, de los 34 días estamos justamente erogando 6,419,690,084 pesos. Sí, el costo por día es de 188 millones de 814,414 pesos. Entonces, es lo que se gasta. Simplemente el presupuesto, partiendo del presupuesto, lo dividimos por día del presupuesto de tribunales y juzgados y nos da esta cantidad. Pues es altísima, pero efectivamente pues es lo que se sigue erogando sin que estén funcionando los juzgados y los tribunales de circuito. Entonces, por eso es que pues se tiene que asumir que se trata de una pérdida, porque finalmente es un servicio público que no se está, en este momento, no se está dando a la población. Y más allá del costo económico, también está la garantía o garantizar la justicia, que no se está haciendo desde hace, usted hizo esa cifra el lunes pasado, pero ya llevamos 36 días sin amparo laboral. Exactamente, y se trata, bueno, aquí la parte más delicada es que existe un derecho humano de acceso a la justicia que se garantiza o que se ejerce a través de los tribunales de nuestro país, y cuando los tribunales y los juzgados dejan de atenderlo, pues deja de estarse teniendo acceso a ese derecho humano. Más grave aún es cuando se trata justamente de la instancia dedicada a garantizar los derechos humanos en general, porque nuestro juicio federal por excelencia es el juicio de amparo. No es el único, pero es el principal que justamente se atiende a través de los juzgados de distrito y de los tribunales colegiados de circuito. Se está dejando de atender el juicio de amparo en nuestro país. En este momento, pues se contabilizan más de 440,000 juicios abiertos que están en trámite y que también están dejando de atenderse a la población en general. Sí, ministra, ¿cómo podemos entender esta situación? Están en paro laboral, pero sus sueldos siguen llegando puntualmente. ¿Cómo interpretaríamos esta situación? Pues yo lo que creo es que es una muestra de la forma en la que se dedica a resolver el propio Poder Judicial. Está muy mal acostumbrado y cada vez que le
corresponde cumplir una ley al Poder Judicial, se exime de ella, se aplica la regla que le gusta, si es que hay alguna, y si no, simplemente deja de asumir que le corresponde cumplir esa obligación. Entonces, es un ejemplo más, porque otros ejemplos los tenemos permanentemente, como el límite constitucional establecido en el artículo 127, fracción segunda de nuestra Constitución, que establece que no podemos percibir remuneraciones mayores a la establecida para el presidente de la República en el presupuesto correspondiente. Y bueno, pues somos el poder violador de esta norma constitucional por excelencia, porque hay más de 3,400 servidores públicos que están incumpliéndola aquí en el Poder Judicial. Entonces es un problema fuerte. No solamente incumplimos límites de remuneraciones, también incumplimos obligaciones para devolver remanentes presupuestales que señala el artículo 54 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. También aquí se decide que no se debe cumplir, y no cumplimos otras obligaciones constitucionales como tener sesiones públicas. La Constitución dice en su artículo 94 que las sesiones del Pleno y de las salas deben ser públicas, y tenemos sesiones de las salas permanentemente privadas, etcétera, etcétera. Entonces, este es un dato más, pues simplemente decidió el Poder Judicial que, como es el que tiene el privilegio de darle interpretación y sancionar en todo caso la violación a la normativa, pues no se va a sancionar a sí mismo, y entonces se permite que, no habiendo ningún fundamento jurídico de carácter laboral o de cualquier otro tipo, se esté permitiendo la suspensión de un servicio público y erogando al mismo tiempo los salarios de las personas que decidieron no realizar sus funciones, sus obligaciones establecidas en ley, por las cuales, además, no dice la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que incluso es motivo de sanción el hecho de devengar salarios que no se están ejerciendo en términos de trabajo. Entonces, son múltiples las violaciones, pero pues es un actuar permanente. Entonces, ¿qué significa esto? Pues significa pues un ejemplo más de el autoeximirse de sus obligaciones legales, en este caso que tiene el Poder Judicial de la Federación. Ahora, ante esta situación, ¿cuál es la solución que se puede dar a esto? O sea, ¿cuál es el cauce legal y cuál es el cauce también, pues usted como ministra es el cauce jurídico, legal? ¿Qué hacer en estos momentos? ¿Qué es lo más deseable? Pues lo que tendría que hacerse es que el Consejo de la Judicatura Federal, que es el órgano que administra directamente juzgados y tribunales, y que es el órgano que sanciona cualquier irregularidad que cometen las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación, pues tuviera que sancionar o tomar medidas al respecto. El problema es que tenemos pues que lo que está haciendo este órgano en particular es alentar a que siga violándose la ley, a que siga incumpliéndose, porque determinó, en lugar de tomar su responsabilidad y asumir lo que debe asumir, garantizando el servicio público en favor de las personas justiciables, es decir, de quienes han interpuesto juicios ante tribunales y juzgados federales, en lugar de asumir esa responsabilidad, lo que hizo, lo que sigue haciendo, la semana pasada volvió a hacerlo, es extenderle por tercera vez la autorización prácticamente a todas las personas servidoras públicas que gusten no acudir, es decir, participar en este paro de labores, volverle a extender el permiso para hacerlo, porque lo que ha hecho es declarar días inhábiles. Entonces se entiende que si hay días inhábiles, pues hay la posibilidad de que se siga cobrando
el salario. Por eso es que ya ni siquiera se toma la molestia de analizar si se trata de un paro, de una huelga, si hay alguna motivación para ello, sino de motu propio, el propio Consejo de la Judicatura Federal 3 veces ha declarado días inhábiles, generando estos 34 días inhábiles que tenemos hasta el momento, en los que ya eximió de responsabilidades a las personas servidoras públicas. Sí, ministra, en esta inacción del Consejo de la Judicatura, en esta suspensión de labores con personas que están cobrando puntualmente su quincena y que estamos viendo también un incremento de hechos de violencia en los eventos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo vimos en Veracruz, como hay un encuentro entre personas que favorecen al presidente contra los trabajadores del Poder Judicial Federal. Lo vimos en Matamoros, Tamaulipas, el pasado lunes, donde estuvieron ahí 3 horas gritando improperios, cuestiones ilegales, y es preocupante por un lado que alguien que se dedica a estar en las oficinas para impartir justicia esté denostando de esta manera, pero más allá, ¿quién es el responsable si el jefe le da permiso de irse? Y esto puede dar una escalada más álgida a la violencia, porque supongo de aquí al día 1, al 30 de septiembre que se vaya el presidente, no creo, si no hay alguien que medie en esta situación, que vaya a parar esta escalada de violencia. Pues es justamente por lo que me atreví a hacer pues este llamado prácticamente público, porque ya no vi ningún sentido volverme a comunicar o volver a emitir una solicitud para la atención de este tema en el Pleno de la Suprema Corte, porque ya lo había planteado. Planteé hace más de una semana que la Corte, porque tiene facultades así dispuestas en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para requerir al Consejo de la Judicatura Federal a que emita acuerdos generales para que se garantice el servicio público o para la atención de cualquier tema que pueda estar generando, bueno, dice ese artículo, conflictos con o entre los órganos del propio Poder Judicial de la Federación. Pues yo solicité al Pleno de la Corte que nos acogiéramos a esta norma y requiriéramos al Consejo de la Judicatura Federal la emisión de un acuerdo general que tomara en sus manos estos temas. Sin embargo, pues se votó y desafortunadamente, pues el Pleno de la Corte pues decidió, en este caso por omisión o por negativa de tomar una acción, pues decidió respaldar lo que está haciendo el Consejo de la Judicatura Federal. Por eso es que pues ya emití pues un comunicado público, simplemente llamando a la responsabilidad de las personas titulares del Poder Judicial de la Federación para que pues asumamos a la altura del momento que vivimos, que si bien es comprensible que sea un momento álgido, que pueda haber inconformidad de integrantes, pues sobre todo jueces y magistrados, que son las principales personas que pueden estar en sustitución, bueno, los mismos ministros, pero somos una cantidad menor, que pudieran ser sujetos de sustitución y por lo tanto sentir amenazado nuestro empleo. Bueno, pues si bien se entiende, pues también se debe entender que somos las personas que encabezamos al propio Poder Judicial de la Federación, que no es una empresa privada, que no es un grupito que no tenga ninguna responsabilidad tanto en la estabilidad como en el funcionamiento democrático de nuestras instituciones, sino al contrario, somos responsabilísimos de que funcionen bien y pues parte de pues es una especie de exhorto que estoy realizando, pues en este caso en una red social. Parte del comunicado pues tiene que ver con pues llamar a la cordura, a la toma de esa responsabilidad y a su vez
pues evitar cualquier tipo de disfunción, en este caso, pues de que haya personas que sientan que tienen derecho pues a violar no solamente todas estas normas de carácter, digamos, interno del propio Poder Judicial o en materia de responsabilidades y buen ejercicio de los recursos públicos a que estamos obligadas todas las personas servidoras públicas, sino que además podamos estar evitando, pues, a través de el asumir nuestras responsabilidades como cabezas, pero también nuestras responsabilidades laborales, pues estar evitando cualquier disfunción como esta que ya sucedió en el Congreso de la Unión, que llegó un grupo de personas que se identificaron como integrantes o personas que trabajan incluso como con cargos específicos. Había varias personas que se identificaron como secretarias de juzgados o de tribunales. Bueno, no recuerdo si hubo alguna que se identificara como juez o magistrado, pero se presentaron en este hecho bastante violento de incursión, de intrusión en el Congreso de la Unión y pues cometieron ya daños, es decir, actos específicos de violencia. Ahora pues ha habido esas otras amenazas que además se convierten en amenazas físicas, que son bastante irresponsables y que nosotros pues debiéramos estar coadyuvando para evitarse. Ninguna de las personas que ha sido pues directamente o que está cumpliendo directamente sus funciones, pues tiene por qué sentirse amenazada a la hora de estarlas cumpliendo, y por lo tanto, si hay personas del Poder Judicial cometiendo este tipo de actividades amenazantes, pues deberíamos estarlas llamando inmediatamente al orden. Pero no está sucediendo nada de eso, y por eso es que me atrevo a hacer este comunicado, este llamado, pues no sé si por última vez, espero que sí, pero buscando que se atienda, porque lo que está pasando es muy grave. Pues hay una omisión múltiple de responsabilidades y de incumplimientos legales que nosotros, pues no sé si eso es lo que quieren, pues justamente quienes defienden al Poder Judicial, que se siga mostrando como un poder que se da a sí mismo, pues este tipo de facultades abusivas, múltiples, que no hacen más que confirmar que urge una reforma y que no vamos en el camino incorrecto hacia esas reformas. Pero en todo caso, de cualquier forma, nada estaría otorgando, ni siquiera esta inconformidad, pues estaría otorgándole la razón a nadie para cometer acciones casi vandálicas como las que se vienen cometiendo. Sí, por último, ministra, la jueza federal de Coatzacoalcos, Veracruz, Nancy Juárez Salas, pues ha ordenado al presidente eliminar el decreto sobre la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial, también al director del Diario Oficial, hasta que se resuelva de fondo el juicio de amparo promovido contra la reforma. ¿Cuál es su opinión e interpretación al respecto? No, pues yo he dado una opinión muy pequeña, no puedo opinar concretamente sobre ningún acto, fundamentalmente porque puede llegar también a ser resuelto acá en el Pleno de la Corte. En este y en cualquier otro caso, yo me constriño a señalar dos cosas. Primera, que todos los tres poderes de la Unión estamos obligados a respetar los actos que en el uso de sus facultades realicen los otros poderes. En este caso, se trata de un megapoder que es el único que puede estar encima de los tres poderes, que es el constituyente permanente. Es un órgano que justamente se reúne de manera extraordinaria solamente para aprobar la reforma o las reformas que se propongan o que se tramiten ante el Congreso de la Unión para modificar nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y ante ese órgano no se tiene un control de ninguno de los tres poderes. Por eso es que la ley de amparo es clarísima cuando dispone que el Poder Judicial
no tiene facultades en materia de reformas constitucionales. Entonces, no puedo opinar otra cosa, simplemente anotar que estos dos hechos son claros y públicos, y bueno, pues estaremos revisando. Yo desconozco el caso particular, el razonamiento de la jueza. Estaremos razonándolo si es que llega aquí en la Corte y emitiendo pues una resolución en consecuencia. Pero sí debo advertir pues que estos dos elementos son presupuestos para cualquier resolución que tengamos a favor o en contra cualquiera de los ministros. Bien, pues le agradezco mucho su tiempo en esta entrevista, ministra Lenia Batres Guadarrama, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.